Sin más preámbulos, profesor, lo voy a presentar a las personas que están aquí conectadas dentro de este salón y a todas las demás personas pues, que nos siguen en las redes. Nuestro invitado de hoy es el doctor Javier Burón Cuadrado. Ha sido gerente de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Es abogado y economista, experto en mercado y políticas públicas de vivienda, así como en reforma de la administración y nuevas formas de gestión público-privadas. Es profesor, ha sido ponente y exponente en muchos congresos. Fue letrado de Cuatro Casas González Pereira en el área de Derecho Público. Fue viceconsejero y director de Planificación de Vivienda del Gobierno Vasco y asesor legal y económico del grupo parlamentario en el Congreso de Diputados en el Parlamento Vasco. También es bloguero. Muchísimas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros y adelante con su cátedra. Bueno, muchísimas gracias, Graziano, por la invitación y por la oportunidad de estar aquí. Voy a ver si soy capaz de compartir pantalla con la presentación que quiero utilizar. ¿La ven en pantalla? Sí. Vale, la utilizaré como excusa en realidad. Lo que pretendo hacer es no agotar el tiempo, pasar rápidamente por alguna de las cuestiones que en los últimos 8 años han podido ser o más importantes o más polémicas en gestión de suelo y vivienda en la ciudad de Barcelona, y no agotando mi tiempo, lo que espero es que podamos hacer un poquito de intercambio de pareceres, opiniones y demás. El material está a su disposición. Lo mismo, y ahora voy a dejar de compartir esto y voy a irme a otro sitio a ver si soy capaz de hacerlo y no quedar como un señor muy mayor de la generación X, que por cierto es lo que soy, o sea que tampoco pasaría nada. Pero aquí también se lo he enviado. Les pongo de relieve que el equipo que estuvimos trabajando en vivienda estos últimos 8 años en Barcelona, como parte de una colección de monografías que tenían que ver con temas de urbanismo, de regeneración urbana, de espacio público, etcétera, se publicó un volumen completo sobre vivienda que está disponible en catalán, castellano y inglés, y donde seguramente, mucho mejor que como voy a explicar yo determinadas cosas, se pueden ver algunos de los debates y algunas de las informaciones más o menos relevantes. Ahora me he perdido. Estoy... A ver. Vale. He vuelto a compartir, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué creo que puedo aportar de lo que he leído del esfuerzo de formación en el que están ustedes? Pues supongo que sobre todo algo de espíritu crítico, creo. Y también algo que tiene que ver con un cierto diálogo entre el urbanismo, que es una disciplina que todo el mundo más o menos conoce de Occidente, y el viviendismo, que es una disciplina que no existe, o que nadie cree que existe en Occidente. Pero yo defiendo que la gestión de las políticas públicas de vivienda y también el diálogo y a veces los conflictos con el mercado inmobiliario son una disciplina específica que tiene cosas de economía, de sociología, del trabajo con servicios sociales, del trabajo con urbanismo, evidentemente, y trataré de poner en cierto diálogo esos dos conjuntos de instrumentos, los más urbanísticos y los más de política pública de vivienda. Vale. Aquí lo que tienen ustedes es un índice que creo sinceramente que obedece a la pretensión de explicar que detrás hay un sistema. Es decir, no es un conjunto de ocurrencias o no son un conjunto de medidas que han ido ocurriendo por el camino porque era necesario atender a problemas concretos, sino que parten de un análisis de la realidad de Barcelona, que es una ciudad sometida a muchas tensiones, una ciudad que ha mutado mucho su población, 1/3 de la población ha cambiado en los últimos años. Tiene la presión del turismo, la presión de los expats, de los digital nomads, hay turismo de tipo médico también, muchos inversores internacionales, commuters que tienen vivienda, dos primeras residencias en 2 lugares de Europa y una de ellas es Barcelona. Bueno, es una ciudad sometida a muchas presiones desde el punto de vista inmobiliario y obedece o trata de obedecer a ese contexto un conjunto de herramientas que tienen un cierto sentido.
y que les explicaré los grandes paquetes, el que tiene que ver con planificación estratégica en materia de vivienda, el segundo con la ampliación del parque de vivienda social y asequible, y el tercero con la política de fomento de la rehabilitación del parque privado, que ya les explicaré, que es el parque mayoritariamente existente en la ciudad de Barcelona y en otras ciudades españolas. Y después con los intentos desde lo local, careciendo de competencias, para intentar inducir una cierta intervención en el mercado privado de vivienda, que es el hegemónico y que todavía más en el caso del alquiler, que es la materia que ahora mismo preocupa más. Bueno, y no llegaré a las conclusiones porque creo que es mucho mejor que saquemos específicamente para esta sesión algunas conclusiones ustedes y nosotros sobre lo que yo les he contado y cómo se puede aplicar eso en México o en otros lugares de América Latina. Respecto a la técnica Objetivos de Solidaridad Urbana, que es una técnica importada en el caso español a través de Cataluña y que viene de Francia y que consiste básicamente en establecer que en el año tal las ciudades que tengan determinadas características, por ejemplo de población, tendrán que disponer de un porcentaje X de viviendas destinadas a políticas sociales. Y se establece como un gran reto, ¿no? El reto de poder llegar a eso a través de políticas que sucesivamente vayan cambiando la situación estructural. La otra gran familia de técnicas, digamos que para apretar el ritmo en materia de vivienda, es el del reconocimiento del derecho subjetivo a determinados colectivos, o dicho de otra manera, en ciertos hitos temporales a ciertos grupos socioeconómicos se les reconoce el derecho a, si no obtienen satisfacción a su necesidad de vivienda en el mercado, a que el sector público les provea de una o les dé una subvención para que puedan rebajar el coste de su alquiler en el mercado. Una técnica es más francesa, la otra técnica es más anglosajona, y en España digamos que las dos conviven porque una se ha importado a través de Euskadi, el del derecho subjetivo, y lo están adoptando algunas otras regiones. Recuerden que somos un Estado federal, aunque no lo decimos nunca en casa, pero fuera es bastante evidente que somos un Estado federal. Y el modelo francés, digamos que ha penetrado a través de Cataluña y ahora parece que es por el que opta la Ley Estatal de Vivienda. No me extenderé mucho en la explicación de la situación, pero España ha pasado por dos burbujas, una inmobiliaria, otra que técnicamente no es una burbuja porque solo se produce burbuja cuando el precio del activo inmobiliario que respalda un crédito es inferior al valor del crédito, y esto no ocurre en el caso del alquiler, pero todos nos entendemos. Ha habido dos momentos de gran disonancia entre los salarios y las hipotecas, 1998-2008, con un reventón de la burbuja y una crisis que duró muchos años. Y una vez que nos hemos recuperado de esa burbuja, hay otro momento de disonancia entre el valor de los salarios y el precio de los alquileres. Ahí tienen que, por ejemplo, en el caso de Cataluña, en los últimos 20 años, los alquileres han aumentado 3 veces más que los salarios. Esto pone de relieve un asunto al que no le dedicaré nada más que un telegrama, pero es digamos, la emergencia de la emergencia o la importancia de las políticas de emergencia habitacional, cómo evitar que la gente que está a punto de ser desahuciada de su casa pase por todo el circuito de servicios sociales sin ningún tipo de asistencia por parte de vivienda. Y a estos efectos hemos hecho varias cosas, entre otras generar un cuerpo de intervención que es mixto entre servicios sociales y vivienda y que trata de prevenir este tipo de sucesos a través de la negociación con la propiedad de la vivienda y aportando una serie de ayudas. No tengo tiempo para detenerme, pero digamos que esto es evidentemente muy importante en ciudades bajo el estrés de que todas las semanas hay un conjunto de familias con el riesgo de perder su vivienda y que necesitan algún tipo de tutela, no solo del Departamento de Servicios Sociales, sino también del de vivienda. Y después, y esto se lo reconozco, que lo hemos descubierto por el camino, nosotros, esta idea de disponemos de un parque de vivienda pública de alquiler pequeño, muy pequeño en comparación con el resto de la Unión Europea, y necesitamos hacerlo crecer, pero en realidad el volumen de las necesidades es tan elevado que es una cosa que está en el futuro. La idea de Mariana Mazzucato de economía orientada a las misiones o de misiones que ella ha ido, digamos que desgranando en diferentes ámbitos de actuación de la economía y de la sociedad, y que una de esas misiones sea la misión vivienda. Nosotros ahora mismo en el área metropolitana de Barcelona seguramente necesitaríamos, en la ciudad de Barcelona necesitaríamos 90.000 viviendas protegidas o viviendas de interés social, como se llaman en muchos lugares de América Latina, dedicadas al alquiler social y al alquiler asequible. Y estamos muy lejos de ese objetivo, porque en estos momentos nosotros disponemos de unas 11.500, habiendo partido de 7.500 en el 2015,
y sabemos que solo con lo que está ahora mismo en marcha, con la inercia de las políticas que ya se han lanzado, pues doblaremos, superaremos las 15.000. Pero a pesar de hacer ese salto hacia el doble, lo que ocurre es que necesitas muchísimas veces más. Entonces, esta idea de orientar el sector público y también en lo que se pueda el sector económico a una misión que va a ser de largo plazo y que lo que trata es de corregir tendencias estructurales, y ahí tienen dos gráficos, uno que explica cuál es el porcentaje de vivienda social en España en relación al resto de socios de la Unión Europea y también cómo era el reparto entre alquiler y propiedad en los últimos 70 o 80 años, y se ve un claro incremento de la propiedad y un descenso del alquiler, y cómo equilibrar ese acceso a tenencias no es una cosa que se puede hacer ni por una ciudad, ni en 4 años, sino que tiene que ser una política de Estado y se tiene que sostener durante varias décadas. Hablemos de ideales. El ideal sería que tuviésemos un mercado, un tercio de oferta puramente privada y mercantilizada, un tercio de oferta pública o de servicio público al uso y un tercio con diferentes colaboraciones público-privadas con el sector más mercantil y con el sector sin ánimo de lucro. Y que este mundo de 3 tercios, que por cierto no es solo teórico, existen ciudades a día de hoy que están, pues si no en los 2 tercios de vivienda no de mercado, si en la mitad. En Viena están los 2 tercios y en la mitad pues están Ámsterdam o Berlín o ciudades de este estilo, con políticas centenarias de intervención pública en vivienda, y esto hay que desarrollarlo con 2 lógicas. Por una parte, en suelo urbanizable, cuando se trabaja en expansiones urbanas, pero sobre todo y cada vez más, y en algunas ciudades casi única y exclusivamente, en suelo urbano no consolidado, porque las oportunidades que quedan de generar vivienda asequible solo aparecen en la ciudad ya existente, en partes de la ciudad ya existente, y esto es muy claro en el caso de Barcelona. Bien, primer objetivo, o primer macroobjetivo, ampliar el parque. ¿Y por qué se dice aquí ampliar el parque de vivienda social y asequible? Bueno, porque necesitamos alquiler social, pero no necesitamos solo alquiler para las personas más vulnerables. Y hay una pretensión, no es que estemos ahí, hay una pretensión de generar un parque público, y ahora iré a ello, público-privado, que sea capaz de acoger diferentes tipos de demandantes y que por lo tanto estructure una oferta con unas pretensiones universalistas. Otra cosa es que no llegamos por números, pero digamos que no se quiere ir a un modelo, que también los hay en Occidente, de intervención muy segmentada solo hacia los más pobres de los más pobres, como una válvula de seguridad de la sociedad. Aquí lo que se pretende es un cierto nivel de intervención en el mercado en su conjunto. Primer asunto, política de suelo. Y aquí es donde hay un gran debate con nuestros compañeros de urbanismo. Fíjense, si damos por hechas algunas cosas, que saltamos directamente al tema de la calificación definitiva de las viviendas de interés social, que en España se llaman viviendas protegidas. Pero de muchos intercambios ya con colegas de América Latina he aprendido que tenemos que explicar una cosa que ni siquiera tenemos en la presentación. Y es que en general nosotros no compramos suelo y no expropiamos suelo. Por la Constitución, artículo 47, las plusvalías urbanísticas, una parte hay que cederlas obligatoria y gratuitamente a los ayuntamientos. Y en el caso de la mayor parte de las regiones, esto es el 10% de los aprovechamientos. Hay algunas, como es el caso de Euskadi, donde me encuentro ahora mismo, que es más, es el 15% y puede llegar a ser el 20%. Y esto nosotros en España lo damos absolutamente por supuesto, pero yo sé que en América y también en México es un asunto a tratar, porque ustedes tienen instrumentos muy desarrollados de crédito a la vivienda asequible, como es Infonavit, de los que nosotros carecemos, pero sin embargo, y no es que ninguno estemos bien, pero sin embargo nosotros tenemos tan interiorizado que un porcentaje de los aprovechamientos urbanísticos son de cesión gratuita y por lo tanto las administraciones disponemos de un porcentaje de suelo solo por el hecho de ser administraciones cuando hay desarrollo urbanístico, porque se nos tienen que ceder esos metros cuadrados, que bueno, sí que quiero resaltarlo porque es un factor muy relevante. Nosotros ni compramos ni expropiamos. La mayor parte del suelo nos llega gratuitamente cada vez que hay un movimiento urbanístico. Bien, el siguiente asunto a tratar es que nosotros tenemos una tipología de vivienda protegida, de vivienda de interés social, que no la hemos hecho poco en las últimas décadas. Hemos hecho nada más y nada menos que cerca de 6,5 millones de viviendas. ¿Son muchas o son pocas? Bueno, somos un país de 25,7 millones de viviendas, por lo tanto, esos 6,5 millones largos son una parte muy importante de nuestro stock, y además se han producido a lo largo, desde 1956 a lo largo de todo el tiempo, pero muy intensivamente en los años 60, 70 y 80.
Por lo tanto, una parte muy importante de la producción de vivienda en los últimos años es este tipo de viviendas. ¿Qué pretendía el régimen franquista? Porque es una creación de los últimos consejos de ministros o del final de los consejos de ministros de la dictadura. Bueno, pretendían acompañar el tránsito del campo a la ciudad con la generación del mayor número posible de propietarios entre obreros y el menor número posible de inquilinos. Y además también pretendían dinamizar la industria de la urbanización y la edificación y lubricar el crédito hipotecario. Objetivos que en general cumplieron. Pero el problema de todo este sistema es que ha servido a un conjunto de generaciones, pero no sirve a los demás, porque nuestras viviendas de interés social, y esto en América Latina resuena, no hay ningún problema en entenderlo, porque ocurre igual, se descalifican pasando un tiempo. Y habitualmente casi todas han sido de propiedad, es decir, se adjudicaron como una propiedad fuera de mercado, propiedad con unos precios específicos y con unos requisitos para acceder a ellas, pasó un tiempo, generalmente 20, 30 años, y esas viviendas se han convertido en viviendas de mercado, generalmente permitiendo una serie de plusvalías a sus propietarios, que en nuestro caso generalmente han sido boomers, o las generaciones que más intensivamente accedieron a VPO y vivieron en ellas y después se han descalificado y las han podido vender, han sido boomers. Pero claro, esto es un problema para el resto de generaciones, porque básicamente lo que haces es construir un stock, y de esto queríamos hablar en la sesión, ¿verdad? Generar una infraestructura colectiva, residencial, asequible, que todo esto es innegable, ¿eh? Y cuando se tiene un debate con la gente de estas generaciones es muy difícil sacarles de ahí, que es verdad que para estas generaciones fue funcional, pero como quiera que después todas esas viviendas, de esos 6,5 millones de viviendas, a día de hoy las administraciones públicas solo disponemos de 380.000 para su alquiler, es decir, una parte residual. Bueno, este modelo de intervención no es útil para el resto de generaciones que necesitan un nuevo modelo de intervención. Y una de las formas de ir cambiando el modelo de intervención es que las viviendas protegidas que se produzcan no se puedan descalificar. Ya hay 4 comunidades autónomas en las que vive el 20% de la población de España que están bajo este régimen. Se empezó hace más de 20 años en Euskadi y son Euskadi, Navarra, Cataluña y Baleares. E incluso se han dado una serie de pasos legislativos en la nueva Ley Estatal de Vivienda, la Ley 11/2023, pero de momento todavía este no es el sistema generalizado. Y este es un tema clave, importante, y creo que es un tema para diálogo con todos los colegas de América Latina. Los millones de viviendas de interés social que se están construyendo en estos momentos en un montón de países de América Latina, todos están diseñados para ir inmediatamente al mercado. Y hay que hacer una reflexión sobre si ese es el modelo funcional, que es verdad que permite acceder al crédito hipotecario, a la propiedad formalizada, a ciertos circuitos de consumos, a una serie de personas, pero hay que pensar en qué les va a pasar a sus hijos y a sus nietos, porque nosotros ya estamos en el problema de los nietos y advertimos de que el problema es muy grave. Bien, paralelamente a esto ha habido un debate sobre la técnica reservas de suelo para vivienda protegida, que es una técnica que empezó a andar en España en los años 80 y que consiste en que cuando el planeador urbanístico local marque partes de la ciudad o del municipio para su expansión, cuando gestione suelo urbanizable, una parte de ese suelo hay que dedicarlo a viviendas de interés social, que en nuestro caso se llaman viviendas protegidas. Pueden ser para venta, pueden ser para alquiler. Generalmente eran para venta hasta la fecha, ahora empieza a haber un cierto cambio. Las reservas entraron a través de Euskadi, hubo todo un debate constitucional sobre si afectaban a la libertad de empresa, al derecho de propiedad, etcétera. Fueron bendecidas por nuestro Tribunal Constitucional siempre y cuando se aprobasen por leyes, no a través del planeamiento. Y el momento actual es el siguiente. Es una técnica bastante generalizada en todas las comunidades autónomas, hasta el extremo de que en la Ley Estatal de Vivienda, ya desde hace unos años, hay unas reservas mínimas. Las comunidades autónomas pueden tenerlas más altas. Y esas reservas se han tocado en Cataluña en los últimos años y se ha ido al 40%, tanto en suelo urbanizable como en suelo urbano no consolidado. Y además y digamos que este es el siguiente paso de innovación, se ha hecho que la mitad de esa reserva obligatoriamente tenga que ser para vivienda protegida de alquiler, porque voluntariamente el mercado, si le impones una reserva de suelo para vivienda protegida sin más, lo que produce son VPOs de venta, no producen viviendas protegidas para alquiler. Y la administración pública necesita que el sector privado haga una parte también de este trabajo.
Y después podemos debatir si esto acaba con la rentabilidad de las operaciones o no, que ya les adelanto que no. Lo que hace es reducir el margen de beneficio del industrial y, sobre todo, erosionar el valor residual del suelo, del patrimonialista, pero no tanto de toda la gente que interviene en la cadena de valor. Debate interesante que digamos que ahora está llegando a la ley estatal, porque la ley estatal de vivienda, la 11/2023 que les acabo de citar anteriormente, establece unas reservas mínimas que además contienen, la mitad de ellas son reservas mínimas de alquiler. Es decir, que digamos que la técnica catalana se ha importado ahora a nivel estatal. Tema central y tema que a mí me parece que es para debate y para compartirlo con colegas de América Latina, porque las viviendas de interés social en sus diferentes denominaciones son una figura bastante habitual y además suelen acabar en el mercado. Continúo con otro asunto que todavía es más polémico y es ¿qué hacemos en las ciudades o en los tejidos urbanos que tienen poco suelo urbanizable, que están bastante agotados y que básicamente las operaciones que se van a hacer dentro de la ciudad no son operaciones urbanísticas, donde lo que se cambia es el espacio público, las dotaciones, los sistemas, etcétera, sino que son operaciones edificatorias, se trabaja edificio a edificio. Y según la teoría liberal urbanística clásica, esos edificios ya habían contribuido hace 50, hace 100 o hace 150 años a las cargas y a los sistemas que hubiese que aportar, y a día de hoy están gratis de amor en el centro de la ciudad, y si se recualifican desde el punto de vista económico no tienen por qué aportar nada. Bien, aparte de que es bastante evidente que determinadas fincas tienen un precio determinado como consecuencia del plusvalor que genera la acción del mercado, de la sociedad y del Estado, es decir, no lo generan endógenamente, sino por la situación en la que están y lo que ha ido ocurriendo alrededor. Tenemos el problema de que en ciudades donde ya no quede suelo urbanizable ni urbano no consolidado, lo que no se pueden utilizar es la figura que les acabo de decir anteriormente, la reserva de suelo para vivienda protegida. Por eso es importante que en el tejido ya existente haya también alguna técnica para generar obligatoriamente un porcentaje de vivienda protegida. Que aquí ha habido todo tipo de polémicas. La técnica que se utilizó es modificar el planeamiento, el Plan General de Barcelona, siguiendo previsiones de la ley catalana de urbanismo, que ahora están refrendadas también por la ley estatal de vivienda, que obliga a, en determinadas operaciones, concretamente cuando se generen más de 600 metros cuadrados de techo nuevo, a construir un 30% de las viviendas resultantes que sean viviendas protegidas. Son viviendas protegidas propiedad del promotor privado, que las puede vender o alquilar, aunque también hay un derecho de adquisición preferente por parte de la administración y podemos comprárselas. Bien, la técnica ha sido muy polémica, ha estado en las últimas elecciones, el nuevo alcalde tiene la indisimulada vocación de, si pudiese eliminarla, pero lo que creo es que va a hacer es modificarla, retocarla, flexibilizarla, y aparece también un debate que creo que está presente en algunos estados de América Latina, de lo que yo conozco, de lo poco que yo conozco. Sí sé que estuvo muy presente en los últimos gobiernos progresistas locales brasileños, en el gobierno de Dilma, que es el tema de la monetarización. Cómo en vez de producir un determinado porcentaje de vivienda protegida, que además lo puede comprar la administración, cómo poder sustituir esa obligación por monetarizar, que es una fórmula que todos sabemos, bueno, por lo menos los que operamos y los que gestionamos presupuestos públicos, sabemos que está abocada al fracaso porque hay criterio de caja única en todas las administraciones y los ingresos que entran no van a ir a vivienda. O no están marcados finalistamente. Van a una bolsa común y después se presupuesta lo que se tenga que presupuestar en vivienda. Tema muy relevante, a mi modo de ver, para ciudades muy colmatadas y ciudades incluso para no tan colmatadas, porque en principio es mucho mejor reestructurar el espacio que ya has entropizado que seguir expandiéndose. Y eso que el modelo, en el caso de España, es relativamente denso en comparación con otros. Bien, he tocado todo lo que tiene que ver con la materia prima, que como ven no solo es suelo, sino también es vuelo, no solo es suelo en expansión, sino es derechos edificatorios en el vuelo ya existente. Y ahora vamos al tema, si esa materia prima existe, ¿a qué hacemos con ella las administraciones públicas? Y básicamente lo que hemos hecho en los últimos años son algunas cosas muy clásicas a nivel europeo y otras un poco más innovadoras a nivel español, probablemente no tanto a nivel europeo. Y es intentar lanzar un programa de producción de vivienda protegida. Recuerden, el 10% de los suelos nos llegan gratis una vez que hay planeamiento urbanístico, y nos hemos dedicado a hacer, bueno, nos hemos inventado estos nombres
pero es para andar por casa, es para entendernos. Hacemos promoción directa cuando utilizamos el Instituto Municipal de Vivienda como promotor de edificios que destina en un 80% al alquiler, la mitad de ellos alquiler social, la mitad alquiler asequible y un 20% derecho de superficie. Y hay un programa de producción de unas 6.000 unidades, un poco más de 6.000 unidades, que va con retraso respecto a lo que estaba planificado, pero que ya se han entregado 1.500 viviendas, que hay 2.000 y algo en obras ahora mismo, y hay otro paquete de 2.000 que están los proyectos redactándose y están financiados. Con lentitud, como casi todo en la administración, pero esas 6.000 unidades se acabarán terminando. Y les insisto, hay este mix de 80% de alquiler, 20% de derecho de superficie, que quiere decir que el suelo es siempre público, que a los usuarios a los que se las adjudicamos pagan un precio por vivir durante 75 años en ellas y que pasado ese tiempo esas viviendas pasan a ser propiedad pública y se consolida su vuelo o se puede volver a reconstituir el derecho de superficie. Esto no es especialmente innovador. Esto es bastante la europea y en nuestro caso, si se quiere, el derecho de superficie lo hemos copiado de periodos anteriores de la ciudad de Barcelona y del gobierno vasco. Sí que es verdad que una parte de lo que hemos intentado hacer, más o menos el 8% del total de las viviendas con las que estamos trabajando, se ha intentado trabajar con técnicas industrializadas, un poco de todo, contenedores, mucha madera, y la pretensión es, a pesar de las dificultades legales para licitar obras en este sentido, intentar que no distingamos progresivamente entre promociones industrializadas y vamos a llamarles ordinarias. Aquí tienen algunos ejemplos. Lo de antes eran contenedores, lo de abajo es madera. Este edificio, si no me equivoco, ya está terminado. Pero seguramente donde hemos tipológicamente innovado más es en la reflexión sobre que nosotros solos no vamos a poder, que hay que generar un ecosistema de proveedores de vivienda social y que hay que crear el mayor número posible de compañeros de viaje. Y aquí les debo decir que no hemos sido, o sea, que hemos intentado abarcar todo lo posible y hemos tenido una estrategia con las entidades sin ánimo de lucro, cooperativas y fundaciones, y otra estrategia con las entidades con ánimo de lucro, empresas mercantiles. Con las primeras, cooperativas y fundaciones, hemos hecho 3 fases distintas. Ha habido acuerdos bilaterales piloto para generar edificios en régimen cooperativo en cesión de uso, es decir, cooperativas en las que nadie es propietario de una vivienda, sino que es propietario de un porcentaje de acciones del capital de una sociedad. Y esto da derecho a vivir en la vivienda y utilizar los espacios comunes, pero no a la propiedad específica de una vivienda en concreto. No hemos inventado nada, hemos estudiado bien el modelo uruguayo, hemos estudiado bien el modelo holandés y danés y hemos hecho nuestra síntesis catalana. Aquí el papel de la administración es aprovechar que hay un tejido social fuerte y tratar de poner el mayor número de medios a disposición. Como digo, hicimos 2 acuerdos piloto, hicimos 2 rondas de licitaciones competitivas de las que aprendimos mucho. Aprendimos, por ejemplo, que no teníamos que seguir haciendo licitaciones y finalmente hemos firmado un convenio marco con las asociaciones representativas de las cooperativas y las fundaciones que trabajan en vivienda social en la ciudad de Barcelona, que afortunadamente existen, y nuestro papel es suministrar suelo en derecho de superficie gratis, subvenciones a fondo perdido, no muchas, pero que refuerzan las subvenciones que puedan llegar del Estado y del gobierno regional, y acompañarles en el proceso de financiación. Hemos aprendido a que acompañarles significa que vamos todos juntos y que negociamos conjuntamente un acuerdo con la banca pública. El ICO y el ICF sería más o menos el equivalente a Infonavit en México, aunque son muchísimo más pequeños en España y en Cataluña. Y este paquete, que nos hemos obligado a suministrar suelo para 1.000 viviendas, debería de estar equilibrado entre un 60% en alquiler social, generalmente gestionado por fundaciones, y un 40% de vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso. Es un acuerdo que ha costado poner en marcha, pero una vez que se instala esta capacidad operativa en la ciudad es muy difícil pararla, porque ya hay 100 y pico familias viviendo en varios edificios y porque los edificios son visitables, ganan premios de arquitectura y los propios cooperativistas son promotores de la idea de que este sistema vaya más. Aquí tienen un mapa del suelo donde tenemos un mapa de la ciudad donde aparecen suelos puestos a disposición. En realidad, entre las 3 fases, ahí salen 29 suelos para 1.045 viviendas, pero entre las 3 fases, las 2 de licitaciones competitivas, los 2 proyectos piloto y el convenio de SAL,
estamos un poco por encima de las 1.250 viviendas, que para nuestros estándares es una prueba a un tamaño ya bastante importante. Paso al siguiente proyecto de promoción delegada, que puede parecer radicalmente opuesto, aunque nuestra tesis es que las estrategias bottom-up y las estrategias top-down en algún momento se podrían llegar a conectar. Y es una empresa público-privada, propiedad a partes iguales entre 4 socios, 2 públicos y 2 privados. Los 2 públicos somos el área metropolitana de Barcelona y la ciudad de Barcelona. Los 2 privados son 2 empresas mercantiles, Neinor y Cebasa, que ganaron el derecho a comprar el 50% de las acciones de la compañía en un proceso de licitación muy largo y muy complicado. Y la novedad de esta empresa no es que sea una empresa mixta con capital público y privado, que tenga la obligación de construir 4.500 viviendas y que las destine al alquiler de vivienda protegida por tiempo indefinido. Digo que no es su mayor novedad porque, bueno, hay cosas parecidas en el ámbito europeo, pero su principal novedad, a nuestra forma de ver, es la igualdad entre el capital público y el privado. Nosotros no gestionamos la sociedad, que se hace con medios de las compañías privadas, pero en el Consejo de Administración estamos en pie de igualdad, 50-50. Aportamos el suelo, aportamos el 50% del capital social y respaldamos el 50% del endeudamiento. Por lo tanto, si la sociedad tiene beneficios, el 50% de los beneficios son nuestros. Otra cosa es que el sector público los reinvertirá en vivienda, pero no sigue el esquema habitual de la concesión administrativa. Se pone un suelo a disposición de un privado, si gana dinero, fenomenal, se lo queda todo, si pierde dinero, la concesión la rescata la administración y te quedas con el marrón. Esto tiene que ver, y lo hemos aprendido por el camino, con esto que Mariana Mazzucato llama colaboraciones público-privadas simbióticas y no parasitarias. Bueno, creemos que las dos, tanto el convenio ESAL, donde por cierto me he olvidado antes de comentar que el 50% de los beneficios que obtengan cooperativas y fundaciones una vez devueltos los créditos hay que aportarlos a un fondo común y que tenemos la pretensión de generar un community land trust entre todos los socios públicos y privados, tanto el convenio ESAL como Habitatge Metropolis Barcelona, que es esta mercantil, obedecen a esta lógica de colaboraciones público-privadas simbióticas y no parasitarias. Y no estoy muy conectado al debate en México, pero de lo poco que estoy, sí que tengo la sensación de que hay gente buscando fórmulas para que pueda haber colaboraciones sanas entre capital público y privado y que sean sostenidas en el tiempo. No digo que estas sean perfectas, pero digo que son las que estamos ensayando y seguramente se pueden tomar como ejemplo para cosas buenas y malas. Bien, otra cosa que ha sido novedosa y que seguramente ha venido para quedarse es que a donde no se llega construyendo, se puede llegar comprando, con programas públicos de compra de vivienda. Y esto tradicionalmente se había podido hacer solo en el caso de las viviendas protegidas. Las viviendas protegidas, que son de propiedad y se pueden vender mientras están calificadas, la administración tiene un derecho de adquisición preferente, puede comprarlas primero ella, la administración. Pero no nos estamos refiriendo a eso, nos estamos refiriendo a que la ciudad declaró todo el término municipal área de tanteo y retracto y por lo tanto cualquier venta de cualquier edificio residencial, una vez que se pacta entre el público y el privado, entre el comprador y el vendedor, hay que notificárselo a la administración. Cuando aprobamos este instrumento, que se aprobó a la vez que la modificación del planeamiento para el 30% de vivienda protegida en suelo urbano consolidado, cuando aprobamos este instrumento no hubo polémica sobre este, porque lo que el mercado asumió es que no íbamos a tener dinero para poder comprar. Bueno, casi 1.600 viviendas después y casi 175 millones de euros después, el mercado ya se lo toma más en serio. Es una potestad que se ha ejercido. Y ahí tienen ustedes un mapa. Si ven el mapa que antes les he enseñado del suelo que hemos puesto a disposición de las cooperativas y las fundaciones, es evidente que tenemos un problema de donuts. Es decir, tenemos más suelos en algunas zonas de la ciudad y carecemos de suelos en zonas muy densas y muy consolidadas, en el ensanche, por ejemplo. El mapa de suelo que el ayuntamiento utiliza para sus propias promociones no es muy distinto a este, se parece bastante. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede hacer una política de compras por una administración? Pues le puede permitir diversificar territorialmente donde interviene. Y aquí les digo que nosotros hemos sido criticados por dos cosas. Hemos sido criticados por comprar muchas viviendas que ustedes verán en la parte, tal y como yo estoy mirando el mapa, en la parte noreste, perdón. No sé si en su caso será así o al revés. Pero bueno, en la parte más pobre de la ciudad. Y se nos acusaba de comprar viviendas a precios muy baratos en un momento en que bancos y otros fondos de inversión se las querían quitar de encima.
Pero si ven algunas de esas operaciones que están en zonas mucho más céntricas, también hemos sido criticados por comprar caro. Y las dos críticas a la vez no se pueden mantener. O sea, se nos puede hacer la auditoría desde el punto de vista económico si hemos comprado con inteligencia o no, pero es evidente que lo que intentas es poder comprar a un precio que te permita comprar unidades, de acuerdo, pero en lugares donde no tenemos ni parque de público de vivienda ni suelo para poder construirlo en el futuro, es evidente que un instrumento de intervención indirecta como las compras es fundamental. También les diré, por otra parte, que ayuda a otras cosas. Como ves todas las transacciones inmobiliarias, porque te las tienen que notificar todas, y compras algunas y otras no, pues yo diría que el riesgo de fraude fiscal y otro tipo de cosas decrece, porque hay una herramienta de intervención que sabe el mercado que se utiliza de vez en cuando. Y a cabo, le llamamos las 3 Cs: construir, comprar y captar vivienda. El otro sistema de intervención para hacer crecer el parque son todos los programas de movilización de vivienda vacía, movilización de vivienda privada vacía hacia el alquiler público, social o asequible. Nosotros hicimos primero un censo por cada uno de los 73 barrios de la ciudad y lo que se comprobó es que el nivel de viviendas vacías era muy bajo, pero aún así todo hay un potencial a utilizar. Muy bajo es en su día nos salió en torno al 1,20% del total del stock inmobiliario de la ciudad, pero aún así todo disponemos de 2 programas que no tengo tiempo de explicar con detalle, pero que son 2 programas distintos en el siguiente sentido. 1, la bolsa de alquiler es gestionada exclusivamente por la Administración. 2, el programa de cesión de la Fundación Habitat 3 es un programa acordado entre la Administración municipal y una fundación del tercer sector que se llama Habitat 3. Y después, la otra diferencia es que la bolsa es un programa de intermediación, es decir, nosotros a un propietario privado y a un inquilino privado les decimos: si ustedes se ponen de acuerdo y cierran una relación arrendaticia en una serie de condiciones que nosotros exigimos, tendrán acceso a subvenciones. En el caso del inquilino, a subvenciones al alquiler, y en el caso del propietario, a subvenciones a la rehabilitación. Bastante potentes, pueden ser de hasta 20.000 euros a fondo perdido. Pero técnicamente quien firma el acuerdo es el propietario privado con el inquilino privado. Nosotros solo supervisamos, aunque en el fondo es un contrato de adhesión. Mientras que el programa de cesión, la captación que realiza la Fundación Habitat 3 de vivienda privada, implica la firma del contrato por ellos. Es decir, el privado se lo cede a una fundación que trabaja para la administración y esa fundación después se lo alquilará a inquilinos sociales. Y también decirles que en principio esto es un programa más para clases medias. Si el alquiler de mercado está por encima de los 1.000, aquí los alquileres que nosotros conseguimos son de 500-600 euros, mientras que en este programa el alquiler que se busca es claramente social. Bien, acabo. Nos pasa lo mismo que con el instrumento de las compras. Es un instrumento bastante capilar que permite actuar sobre el conjunto del territorio y que permite, en cierta manera, compensar las inelasticidades del parque existente y de los lugares donde puedes construir. Pero acabo, a la hora de describir lo que nosotros llamamos población atendida por el sector público a precios inferiores a los del mercado, con el paquete de las ayudas al alquiler. No me extenderé. Sí decirles que no es un instrumento muy utilizado en España, o que se utiliza de una forma un poco inconsistente. A veces hay ayudas al alquiler y a veces no, a veces las promueve una administración, a veces otra. Yo creo que la virtud que tiene el programa de ayudas al alquiler, que además está consorciado con el gobierno regional, con la Generalitat de Cataluña, en el caso de Barcelona, es que es un programa constante en el tiempo y que progresivamente ha ido atendiendo a más personas. De hecho, nosotros el ratio, más o menos, es por cada persona a la que atendemos con una vivienda, hay 3 personas o familia, hay 3 personas o familias a las que atendemos a través de ayudas. Las ayudas tienen, como siempre, detractores y seguidores. Si no están bien diseñados los programas de ayudas, puede ser una subvención directa a los promotores. Si hay un sistema de control, seguimiento y tutela, hay que evitar el fraude y la inflación. Es decir, tienen que servir verdaderamente para reducir el coste de acceso a la vivienda de las familias que disfrutan. Aquí tienen una filmina que, digamos, que resume todas estas estrategias. Construir, comprar, movilizar más el parque de ayudas, o sea, más las ayudas, implica un conjunto de familias viviendo fuera de lógicas de mercado. Nosotros hemos pasado de cubrir al 12% de la población inquilina de la ciudad al 17%, no es mucho, pero también es un momento en el que la población inquilina de la ciudad ha pasado del 30% al 40%. Es decir, hemos incrementado la cobertura en un momento de expansión fuerte. Paso a algo que podría parecer completamente distinto,
y que es mucho más arquitectónico y que tiene mucho más que ver con la economía y con bienes, etcétera, pero que nosotros hemos intentado hacerlo hasta cierto punto un instrumento territorial y un instrumento que segmenta socialmente, que son las ayudas a la rehabilitación de parque privado, que como les he explicado es el parque mayoritario en la ciudad de Barcelona, porque hay muy poco parque público. Bien, nosotros nos encontramos con una situación en el 2015 de unas ayudas muy concentradas en los elementos comunes de los edificios, fachadas, sobre todo fachadas, y con una tradición de intervención en regeneración urbana en barrios que tenían dificultades y digamos que con una falta de instrumentos en el medio. Sin embargo, aquí ven ustedes un reparto tipológico de los diferentes destinos de las subvenciones a la rehabilitación y ven elementos comunes, interior de viviendas y bolsa, fincas de alta complejidad y regeneración urbana. ¿Qué es lo que hay aquí? Aquí hay una estrategia de poder utilizar las ayudas a la rehabilitación para cuando se van a rehabilitar edificios, también en algunos casos algunas viviendas, ayudar a rehabilitarlas por dentro, hacer el trabajo conjunto. En determinados lugares de la ciudad, complejos que tienen derecho, o sea, complejos socioeconómicamente, que la ciudadanía tiene derecho a las ayudas a la rehabilitación, pero que sabemos que no las pide, ser más proactivos y ir a esas comunidades de vecinos y atenderles, darles asesoramiento jurídico gratuito, acompañarles, que la relación más que subvencional sea una relación de convenio a medio y largo plazo. Ahí hemos desarrollado el programa de fincas de alta complejidad y después que la bolsa tuviese cada vez un programa, una posición más protagónica, es decir, que dejase de estar en caída libre como estaba en el 2015 y empezase a sumar unidades netas. También nos hizo reflexionar sobre el hecho de que las ayudas a la rehabilitación en interior de viviendas que se pusiesen a disposición de la bolsa era relevante y de hecho hay una cierta conexión entre las dos políticas. Sin más, lo que les dejo es esta idea de una política muy generalista, muy de medicina preventiva, muy aplicada sobre todo a la ciudad, que sin abandonarlo completamente hemos ido mutando hacia una política que está más segmentada social y territorialmente, que ahora con la llegada de los fondos Next Generation que vienen de la Unión Europea y que están completamente centrados en eficiencia energética, supondrá un nuevo desafío. Cómo no abandonar todos los objetivos que teníamos hasta la fecha, accesibilidad, equilibrio territorial, justicia social y además añadirle el tema de la eficiencia energética, gran reto. Y no tengo tiempo para explicarles los debates que tenemos ahora sobre si depender solo de subvenciones a fondo perdido es inteligente como estrategia de fomento de la rehabilitación en parque privado y si no deberíamos de también, que es mi tesis, combinar eso con beneficios fiscales, con financiación blanda y lo mismo que les he hablado de generar vehículos público-privados para la creación de obra nueva de alquiler social y asequible, creemos que se deberían de estar creando vehículos público-privados para el fomento de la rehabilitación en parque privado. Y acabo con el tema probablemente más polémico de todos, pero que para mi sorpresa debo de reconocer que se ha socializado bastante y que hay un nivel de consenso dentro de la polémica. Hay un cierto porcentaje de la población que cada día lo ve con menos temor. Y es, nosotros haciendo todo este esfuerzo, la pregunta que nos hacíamos es, bueno, si lo hacemos de maravilla, ¿a cuántas familias podemos cubrir? Bueno, pues podemos pasar de 7.500 familias en parque público de alquiler a 11.500, que serán el día de mañana más de 15.000, fenomenal. Podemos pasar de 10.000 familias que reciben ayudas al alquiler a 30.000, muy bien. Y podemos mantener ese volumen de unas 10.000 viviendas que reciben ayudas a la rehabilitación al año y que además esas ayudas a la rehabilitación son cada día más sociales. Extraordinario. Está muy bien, ¿eh? Pero eso significa que no llegas a la mayor parte de la población. La ciudad tiene 1.700.000 habitantes, 650.000 primeras residencias y la cuota de mercado es el 40% del total de los residentes. Por lo tanto, la mayor parte de la población se te escapa. Y el mayor problema está, como decía al principio, en la disonancia entre salarios y precios de alquiler. Bueno, ¿qué hicimos en este campo? Poniendo mucha cara de tontos al principio. No digo que no lo fuésemos, pero también poníamos cara de tontos. Lo primero que dijimos es, bueno, hay un problema en el mercado de la vivienda porque los suministradores de información son siempre privados. Y nosotros estábamos convencidos que data mastering is market shaping. El mercado de vivienda es un mercado en el que los precios se forman de manera psicosocial. Cuando determinados prescriptores tienen la capacidad de decir constantemente que ciertas cosas van a ocurrir o que están ocurriendo, esas cosas acaban ocurriendo. Y nosotros lo que no queríamos es ser pasivos en ese mercado de información y de ser prescriptores de calidad. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, hemos generado un observatorio de vivienda,
metropolitano, con el conjunto de administraciones que actuamos en materia de vivienda en Barcelona, el gobierno de la región, el metropolitano, la Diputación y nosotros mismos, para producir fuentes, para tratar todas las fuentes ya existentes y para generar series estadísticas en temas en los que nos estaban investigando. Y posteriormente hemos desarrollado una cátedra de vivienda con las 4 universidades que tienen sede, 4 universidades públicas que tienen sede en la ciudad de Barcelona. La idea es tener datos de calidad y poder estudiarlos. Les voy a poner solo 2 ejemplos, porque además estamos ya fuera de tiempo y quiero que podamos debatir, intercambiar. Solo 2 ejemplos de 2 asuntos en los que había un mantra absoluto del mercado y nosotros hemos comprobado empíricamente que eso no es así. Uno de los mantras es: la oferta de alquiler está muy atomizada y los oferentes de alquiler no son profesionales. Y la mayor parte de la gente, si no todos, los oferentes de alquiler son personas que son propietarios de 2 viviendas, viven en una y ofrecen en alquiler otra. E incluso se había creado este mito de la abuelita que alquila su vivienda para poder completar su pensión y poder llegar a final de mes. Que obviamente abuelitas habrá que tengan una pensión modesta y una vivienda de alquiler y complementen sus ingresos. Seguro que los hay. Pero los estudios del observatorio lo que han dado, lo que han demostrado es que hay un porcentaje en manos de operadores de mercado, porque gestionan 3 o más viviendas o gestionan 10 o más viviendas. Les recuerdo que el alquiler medio en Barcelona está por encima de los 1.000 euros al mes y quien opere con 10 viviendas pues obtiene 10.000 euros de ingresos en función de si tiene las viviendas pagadas o no, si está pidiendo un crédito hipotecario o no, y si tiene que rehabilitar o no, tendrá más o menos ingresos. Pero estamos hablando de un negocio. Bueno, lo que nos salió es que el 40% del mercado estaba en manos de gente que ofrecía 3 o más viviendas de alquiler, y de eso un 10% en manos de entidades que ofrecían 10 o más. ¿Eso es un mercado concentrado? No, no es un mercado concentrado, pero no es un mercado totalmente atomizado, donde prácticamente no hay operadores mercantiles. Y lo que sí es un mercado en concentración, porque según vayamos midiendo esto a lo largo del tiempo, bueno, ¿ha quedado lugar esto en Cataluña? Pues al debate sobre la categoría de los grandes tenedores. Y si los grandes tenedores, sean más grandes o más pequeños, que eso es otro debate, tienen que tener un tratamiento legislativo diferente al de un propietario de una sola vivienda que la ofrece en alquiler. Y el otro asunto en el que el tema del control de los datos ha sido muy importante es en el de la regulación de los precios del alquiler de mercado, que hace 10 años era un tabú en España. Y que nosotros básicamente lo que hicimos fue estudiar el modelo, hemos estudiado varios modelos, pero estudiamos sobre todo, o más intensamente, el modelo francés y el modelo alemán. Llegamos a la conclusión de que sin un indicador público que mida el comportamiento de los precios de alquiler en el mercado, el comportamiento real, no el comportamiento que le gustaría a la administración que ocurriese en función de cuál es el nivel de salario, sino lo que está ocurriendo en el mercado, sin un indicador de calidad, después era imposible generar 3 niveles de efectos. 1, si tienes un indicador de cuál es el precio medio del alquiler en tu ciudad, no subvencionas a ningún propietario que alquile por encima del precio medio. Primer asunto, no polémico. Digamos que pasó por el debate ciudadano sin mayor problema. Solo se subvencionan, por ejemplo, en rehabilitación, a las viviendas que estén por debajo del indicador oficial que mide los precios del alquiler. Segundo asunto, poder ponerle, como ocurre en Alemania y en Francia, unas bandas de fluctuación a los precios del alquiler. Esto sí que es mucho más polémico. Y el tercer asunto es poder limitar los precios de los alquileres en función de el precio del contrato anterior y el precio cumulativamente, el precio del contrato anterior y el precio del indicador. Bueno, todo esto que parecía ciencia ficción en el 2015, 2016 y 2017, sin embargo, ahora ya no es un debate. Es decir, en Cataluña durante 18 meses estuvo en vigor la Ley 11/2020, ley catalana, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional sin estudiarla, por un tema competencial. Dijo, se puede hacer esto, pero hace falta una ley estatal. Pero durante 18 meses nosotros hemos visto lo que ha ocurrido. Es decir, podemos dialogar con la doctrina económica que toda, o la mayor parte de ella, dice un sistema de control de precios implicará
reducción de la oferta, aumento de precios y economía sumergida. Bien, los estudios que se van haciendo y que se están publicando en revistas indexadas no apuntan precisamente a eso. Aquí tienen un estudio que habla de un decrecimiento del precio del 6% y de unos efectos no apreciables sobre la oferta, aunque nosotros el estudio que utilizamos siempre es el del propio observatorio. Y el observatorio comparó 40 municipios sometidos al control de alquileres con 32 que no lo estaban, y comprobó un incremento de precios en los que no lo estaban del 4,1 y una reducción del 7% de los que sí estaban sometidos a control de precios, y un comportamiento de la oferta bastante parecido, un crecimiento del 7,2 o del 6,9. El periodo de vigencia de la ley básicamente coincide con el post-COVID, con el principio del post-coronavirus, por lo cual es normal que una oferta que se retrajo después se extendiese. Pero lo de los precios sí que fue una sorpresa que fuese tan drástico y tan desde el principio. Bien. Me quedo aquí con una reflexión más sociológica, y es ¿por qué es tan importante el tema este del control de precios? Tiene una razón de ser generacional, y es: si todas las administraciones públicas españolas estuviesen haciendo el esfuerzo que ha hecho en los últimos años la ciudad de Barcelona, cosa que no ocurre, algunas por falta de medios y otras por motivos ideológicos, porque no creen que es esto lo que hay que hacer. Pero si todas las administraciones públicas estuviesen haciendo esto, aún así todo, tardaríamos bastantes años en tener una oferta social y asequible, pública y público-privada, que fuese sistémicamente relevante, porque generar ese stock cuesta mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, el debate del mientras tanto es clave. Entonces, a los boomers, que es una generación importante, son unos entre 9 y 10 millones de personas en España, y que tienen el poder, claramente, pero que, bueno, irán cada vez siendo más mayores y teniendo una posición menos preponderante. A los boomers este asunto les preocupa muchísimo, porque ellos tienen su problema de vivienda, ellos como generación, y ellas, hay de todo, pero tienen su problema de vivienda sustancialmente solucionado, y además, en general, son estos oferentes no profesionales de vivienda para alquilar en las ciudades. Mi generación, que es la que está un poco en medio entre los boomers y los millennials, la generación X, bueno, básicamente casi todos nos hemos librado de la bomba de relojería de la burbuja hipotecaria. Hubo gente que no, pero bueno, en términos generales hemos salido adelante. Pero de millennials para abajo, millennials, centennials y demás, el asunto es que tú no les puedes decir, bueno, haremos crecer la oferta social y asequible, tardaremos 15, 20 o 30 años y el problema se va a solucionar. Pero se lo vamos a solucionar, tenemos la duda de si se lo vamos a solucionar o a tus hijos o a tus nietos. Esto no se puede decir, o por lo menos a mí no me parece decente decirlo. Hay que hacer algo en el mientras tanto. Y el mientras tanto es un asunto que solo se puede gestionar con dos tipos de instrumentos: las ayudas al alquiler, que ya hemos comentado anteriormente, y estos sistemas que no reducen los precios de alquiler, lo que hacen es limitar su crecimiento, les ponen un techo y permiten un cierto alivio en situaciones de extremada tensión. Yo no creo que sea posible no utilizar este instrumento durante un cierto tiempo, porque hay que decirle a unos 20 millones de personas, millennials, centennials y gente más joven, que no tienen solución hasta dentro de varias décadas. Y yo, como creo que eso es sociopolíticamente imposible, pues creo que este tipo de instrumentos hay que utilizarlos. Y aquí paro, tienen el material, tanto la presentación que he ido siguiendo más o menos de aquí para allá, como el libro que les he comentado antes, y creo que es mucho más interesante que ahora intercambiemos, si hay tiempo, puntos de vista, preguntas, pareceres. Profesor, antes que nada, agradecerle su intervención, que yo creo que ha sido como muy interesante. Yo recuerdo, porque pues viví muchos años en Barcelona, pues a partir de las maestrías, ¿no? Pero cuando explotó, ¿no? Todo este tema, pues, de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Del 2008, ¿no? Y todos los problemas que luego se generaron, ¿no? La verdad era muy triste ver todos los días, pues, leer los periódicos o los telediarios, ¿no? De todo lo que sucedía con esos temas, pues, de los desalojos, ¿no? Y por otro lado, tuve el placer, por así decirlo, de colaborar en un libro que editó el Ayuntamiento de Barcelona, el famoso Innovación en Vivienda Pública Accesible 2015-2018, ¿no? Con el profesor David Fallaghan, donde de una cierta forma intentábamos, ¿no? Como cuadrar, dar un orden, ¿no? A todas
todas las cosas, ¿no? que ustedes estaban haciendo allí en el ayuntamiento. Por lo tanto, desde la generación de este observatorio a metropolitano sobre la vivienda, al Instituto Municipal pues, de la Vivienda y toda una serie de cosas pues, que aquí por temas de tiempo usted no explicó, pero muy importantes, como por ejemplo modificación a diferentes normativas, ¿no? Hablaba de la rehabilitación, muchas veces la rehabilitación a los privados como las veían como la forma para poder echar afuera digamos, los inquilinos y dejarlos sin vivienda y transformar sus pisos, pues a lo mejor en pisos turísticos, ¿no? Yo creo que es muy interesante tener, ¿no? Como esta visión como muy compleja, ¿no? De este mundo, desde el punto de vista incluso de la administración, porque también nos hace entender cómo al final lo de la vivienda colectiva, y eso es muy importante remarcarlo, sobre todo en esta realidad, no es simplemente el proyecto de un edificio, sino que es un proyecto mucho más amplio, donde interviene el arquitecto, digo, en el momento en el cual se tiene que diseñar, pues, proyectar un edificio, el urbanista, etcétera, pero tiene que ver con la sociedad entera, ¿no? Con la forma de vivir que queremos, con el tipo de sociedad que queremos, digamos, ser de una cierta forma, ¿no? A lo mejor nos gustaría ser un determinado tipo de sociedad, no lo vamos a llegar a ser ahora, ¿no? Pero mientras tanto lo tenemos que trabajar para que algún día nuestros hijos o nuestros nietos, digamos, podrán, ¿no? Podrán tener estas cuestiones, ¿no? También me gustaría agregar a su presentación, profesor, como ha sido también interesante descubrir, ¿no? Que ustedes implementaron, aparte del tema pues de actuar, ¿no? A diferentes dimensiones. Ok, no podemos producir más de tanto número de vivienda, ¿no? Por un temas de presupuestos, de suelo, etcétera, pero vamos a ver qué pasa con la rehabilitación, vamos a ver qué pasa con el censo de vivienda vacía, pero remarcar también la labor que hicieron con la generación, por ejemplo, de la famosa USER, ¿no? De la unidad contra contra los, ¿cómo se llaman? Los desalojos, ¿no? Entonces, toda esa serie de abogados, digamos, y de trabajadores sociales que intervenían, digamos, para evitar todos estos desalojos, ¿no? O la implementación, por ejemplo, de las demás estrategias. Usted enseñó, ¿no? Estas fotografías de estas viviendas, digamos, con contenedores, ¿no? Los APROPs, ¿no? Los alojamientos temporales de proximidad o otras estrategias como las ATRI, ¿no? Les voy a hacer una pregunta, ¿no? A lo mejor un poco ingenua, ¿no? Pero claramente estos tipos de políticas para resolver pues, un problema tan grande, ¿no? A lo mejor deberían de venir muchas del Estado central, que claramente tiene un poder económico, digamos, mucho mayor de lo que puede tener un ayuntamiento o una comunidad autónoma, pero también necesitan tiempo, ¿no? En una legislatura, a lo mejor en un mandato, pues no, se pueden empezar, pero claramente pues necesitan tiempo para poderse rodar, ¿no? Para ver cómo funcionan y ver los efectos y luego pues seguir haciéndolas, ¿no? En el momento que ustedes entraron, ¿no? Para poder razonar sobre todas estas cuestiones, seguramente se encontraron con una situación pues que no era la mejor situación, digamos, ¿no? Sino usted habló de la emergencia dentro de la emergencia, ¿no? Entonces le quería preguntar así, ¿cómo se dio todo este abanico, por así decirlo, de opciones, ¿no? De estrategias, ¿no? ¿Cómo fueron elaborando, ¿no? Claramente estudiando, pero cómo fueron elaborando todas estas cuestiones ya para luego ser incisivos, ¿no? Y de todas estas cosas que ustedes hicieron, que claramente cada una, pues, tiene un determinado efecto, ¿cuál según usted, digamos, cuáles son las imprescindibles? O sea, las cosas que no se deberían de tocar nunca. O si se tocan es para mejorarlas, ¿no? Pero no eliminarlas. Ya me gustaría tener la respuesta a todas esas preguntas. Lo más que puedo hacer es compartir dudas. ¿Por qué tantos instrumentos? Bueno, nosotros, que quiero aclarar, nos encontramos con una realidad socioeconómica dura, pero también nos encontramos con una administración municipal que no es muy habitual en España. Es decir, con un conjunto de altos y altas funcionarias que están dispuestos a experimentar, que su labor es acompañarte para qué es legal y qué no es legal, o qué es económico y qué es antieconómico,
pero con equipos a los que no les asusta la innovación. La innovación siempre es complicada en todo entorno urbano, o sea, en todo entorno humano. Y no estoy diciendo que hubiese entusiasmo, pero que en principio llegó un gobierno nuevo con unas ganas de innovar en ciertas políticas y eso se asumió. Seguramente nosotros hemos ido manejando varias tensiones. Una tensión es, si solo trabajas en emergencia habitacional o te centras demasiado en emergencia habitacional, por muy bien intencionado que seas, bien desde el pensamiento religioso, bien desde el político, lo que estás haciendo es taponar constantemente una catarata de agua o una herida. Estás taponando constantemente heridas, pero no estás generando recursos, sistemas, infraestructuras que permitan que el día de mañana no se den esas situaciones con tanta abundancia. Con lo cual nosotros hemos tenido que hacer esa dialéctica entre la emergencia y lo estructural. Y el problema es que la emergencia es todas las semanas y lo estructural cuesta años y no vale un mandato ni aunque sean sexenios como son los presidenciales en México, porque es un tiempo demasiado corto. Después, otra dialéctica que manejamos y que yo creo que es imprescindible responder como lo hicimos nosotros, y no es petulancia, sino que sinceramente creo que es así, es si intervienes solo directamente con medios públicos o generas una red de aliados privados. Y dentro del mercado separas los más especulativos y los que no son nada recomendables, de la gente que es neutra y de aquellos que de hecho están dispuestos a colaborar y a hacer proyectos con la administración y jugarse su tiempo, su dinero y su prestigio. Y yo creo que esa dicotomía, claro, no me atrevo a decir si esto en México o en otros estados de América Latina funciona así, porque no tengo el suficiente conocimiento, pero yo diría que es casi seguro que la administración sola tampoco puede atender a estos retos y tiene que generar aliados con líneas rojas que no se deben de sobrepasar. En nuestro caso era esto de que las cooperaciones público-privadas fuesen simbióticas y no parasitarias, que en nuestro caso, por ejemplo, significa no vender suelo, que el suelo público sea siempre público, que si hay inversión pública y privada participemos de los beneficios, que las viviendas que se generen sean permanentemente viviendas sociales y asequibles, no especulativas. Pero esa tensión entre hacerlo todo nosotros y hacerlo con otros es importante. Y después supongo que por el camino la otra tensión que surgió fue la de, mira, es que aunque lo hagamos todo bien, que no es el caso porque cometemos muchísimos errores como todo el mundo, aunque tengamos una política de emergencia habitacional, de generación de parque público, de crearnos aliados, de combinar, construir con comprar, con captar viviendas que estén en el mercado. Como el nivel de crecimiento es lento y la distancia es a tan largo plazo, hay un problema generacional y hay un problema de mercado. Y es que el mercado sistemáticamente suministra alquileres que no son pagables con los salarios normales. Con lo cual el tema de la intervención, o sea, utilizar el mundo local para hacer lobby pidiendo la intervención, porque como les he dicho, que nosotros generamos un observatorio, se hizo un seguimiento del modelo alemán y el modelo francés, pedimos a todas las administraciones públicas competentes que generasen un indicador y se generó en Cataluña un indicador de precios de alquiler oficial y después seguimos haciendo lobby para explicar que se tenía que importar algún sistema de control de precios en zonas determinadas y durante un tiempo determinado, lo que se llama ahora zonas de mercado tensionado en la legislación española. Bueno, yo diría que esas tensiones hay que situarse más o menos donde nos situamos nosotros. Que no te puede comer la emergencia por muy bien intencionado que seas y que hay que generar sistemas a medio y largo plazo, que solo no puedes y hay que generar aliados y que esos aliados estén ahí en el futuro también, porque tengan interés en seguir desarrollando esas formas de cooperar con la administración y que hay que combinar instrumentos más estructurales, más de generación de capital bruto que vaya a permanecer en el futuro con sistemas de ayudas y de control de alquileres, porque si no lo que dejas fuera, en nuestro caso, en el caso de España, lo que dejas fuera es a mucha gente que además todos pertenecen más o menos a las mismas generaciones. Cosas que casi prefiero no mencionar porque da la sensación de que ya todo el mundo las ha asumido y que es mejor que no debatamos sobre ellas. Bueno, pues que en España hay cesión gratuita de suelo a las administraciones siempre que haya urbanización, que se da por hecho que tiene que haber reservas de suelo para vivienda protegida potentes, que una parte de las reservas de suelo para vivienda protegida tienen que ser de alquiler y que hay que desarrollar alguna técnica legal para generar obligatoriamente vivienda protegida en suelo urbano consolidado. Pero bueno, estas cosas dependen del nivel de consenso social que haya
Y ahora mismo, por ejemplo, tenemos una situación muy paradójica en España, porque de las 17 comunidades autónomas, 2 quieren desarrollar la ley estatal en su territorio y 15 no, como consecuencia del resultado de las últimas elecciones regionales, y pudiésemos tener un gobierno estatal de coalición de izquierdas que sí quiera desarrollar la ley estatal de vivienda contra 15 regiones que no quieren aplicarla. ¿Qué vaya a pasar? Pues será divertido, seguro. Gracias, profesor. Dejo aquí la palabra. ¿Alguien quiere preguntar algo al doctor Burón? Yo Tatiana. quisiera hacerle al profesor, eh, yo la verdad es que me sorprendo de toda la política de vivienda que existe en Barcelona. Yo soy de Perú, ¿no? Estoy conectada desde Perú, Lima. Entonces, claro, o sea, todo lo que usted habla, pues es acá no se hacen. O sea, no hay, es más, no hay política de vivienda social directamente desde las municipalidades ni del gobierno. Lo máximo que hace el gobierno es actúa como prestamista, ¿no? O sea, garantiza los fondos para que las familias puedan acceder a los créditos hipotecarios. Entonces, yo tenía algunas preguntas que de repente son un poco obvias, pero que acá no hay, es, ¿por qué es mejor? Porque digamos que ha salido la ley de suelos en Perú, se aprobó hace más o menos 2 años, la ley de suelos, y los reglamentos se vienen aprobando desde el año pasado. Son un total de 5 reglamentos, de los cuales se han aprobado solamente 2. Dentro de esos reglamentos está la nueva política de suelos que va a regir a nivel nacional. Y también está el tema de vivienda de interés social. Entonces, ¿por qué es? Y claro, la vivienda de interés social ya salió publicada y tiene una serie de normativa nueva que todavía no se está aplicando, ¿no? Y no se puede aplicar tampoco porque todavía falta reglamentarla. Yo tenía algunas dudas, porque ¿qué ha pasado en estos últimos años? Y le cuento más o menos cómo es el panorama en Lima, ¿no? Había una política de vivienda de interés social del Estado o del Ministerio de Vivienda para promover la vivienda de interés social, pero para que el privado, o sea, el privado de por sí, compre un terreno privado y este privado invierta y genere vivienda bajo un estándar de precio, que no supere un estándar de precio para que sea vivienda de venta. No existe vivienda de alquiler no hay política de vivienda de alquiler, no hay ley de vivienda de alquiler aquí. Entonces no se genera vivienda de interés social para alquiler. No existe bueno, ya existe con la nueva norma, pero todavía no se ha aplicado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado que el inmobiliario, primero que el ministerio, lo único que hacía para fomentar la inversión del inmobiliario le daba mayor flexibilidad en los parámetros urbanísticos. O sea, yo aquí puedo construir 5 pisos, pero si tú me haces una BIS, vivienda de interés social, pues te doy 7 pisos. O te permito menos área libre. Entonces, claro, ha habido un boom de vivienda de interés social, entre comillas, porque se ha dado en la parte céntrica de la capital, que no necesariamente es las áreas que demandan la BIS. O sea, si bien en Perú y en Lima hay mucho déficit de vivienda, hay un déficit de vivienda de lo que es vivienda de interés social para la gente de estrato social más bajo, que es la B, pero también hay un déficit de la vivienda social para estratos más altos, que son la C y la B de repente, ¿no? Entonces, al final estos esfuerzos del ministerio se han ido a paliar el déficit de vivienda del sector medio-bajo y no de los más bajos, porque el inversionista ha decidido invertir en las zonas más consolidadas de Lima moderna, y no se ha ido a la periferia. Entonces, ¿por qué? Porque en la periferia no les negocio parece poder invertir. ¿Cómo ustedes han afrontado esa? El inmobiliario, porque ¿cómo hacen que el inmobiliario invierta en determinadas zonas donde se necesita? Es una pregunta. ¿Y cómo garantizan ustedes la calidad, sobre todo la calidad de la vivienda de interés social que hace el privado? Porque lo que está pasando aquí es que la calidad no es buena, porque lo que se busca es, el inmobiliario lo que está buscando es, claro, ganar la mayor cantidad de dinero a la hora que hace su proyecto. Entonces, se hacen proyectos con una mala calidad, se generan unidades o edificios de 200 unidades de vivienda, que son prácticamente barrios, y que no tienen, pues, áreas
áreas comunes, o sea, no tienen ningún tipo de comercio en los primeros pisos. O sea, lo que terminan haciendo es cargan mucho más las áreas ya consolidadas de Lima y no generan ningún tipo de equipamiento, porque obviamente las municipalidades no están generando equipamiento, porque acá las municipalidades no ganan nada teniendo una vivienda de interés social. O sea, nada. O sea, yo voy, hago mi edificio en pleno centro de Lima, Lima moderna, no centro de Lima, hago mi edificio de 30 pisos, meto a 200 personas, 200 departamentos, que son 800 personas, no hago nada de equipamiento, genero una mayor demanda o un déficit de equipamiento en la zona y claro, nadie tiene dinero para hacer el equipamiento. Y esa es, digamos, la cantaleta de todos los alcaldes de las municipalidades, ¿no? Me están metiendo vivienda de interés social en mi distrito y no tengo equipamiento. Entonces hay una guerra interna aquí en que yo no quiero vivienda de interés social, bueno, y ese es otro problema, ¿no? Que no se está queriendo vivienda de interés social en Lima Moderna o Lima Centro o Lima Top, porque la política considera, o los políticos consideran de que ese tipo de viviendas debería estar en la periferia y no en Lima Moderna. Entonces, creo que son muchas preguntas, pero no sé si por lo menos me pueda responder algo. Son unas cuantas preguntas. Yo no me sé bien la ley DUS, que es la ley a la que usted hace referencia, y solo conozco uno de los dos reglamentos. Y no conozco lo suficientemente bien la realidad del Perú como para tener una respuesta. Pero yo le voy a hablar de nuestros errores y de nuestros aciertos desde los años 50 del pasado siglo. Y yo creo que en alguno de nuestros errores y aciertos puede haber alguna cosa de interés para intentar evitar los errores y para copiar alguno de los aciertos, porque también alguno hemos tenido. Bueno, la forma de no tener que discutir sobre si va a haber BIS en un sitio o BIS en otro es que haya BIS en todos. Punto. Por planeamiento. O sea, si el planeamiento urbanístico autoriza un mayor número de viviendas en una zona de una ciudad o autoriza la expansión y la generación de un nuevo barrio, eso en España no se debate. La ley te obliga la ley estatal, te obliga una serie de leyes autonómicas y te obligan leyes de vivienda, de urbanismo, de planificación del territorio. Entonces, cada vez que se vaya a hacer vivienda hay que hacer un porcentaje de BIS, te guste o no, punto. Y si no, no haces las viviendas libres. Esto es verdad que en algunos sitios lo que produce es que los privados se retrasen en la ejecución de unas viviendas y se adelanten en otras. Pero bueno, con no dar licencias, con que el ayuntamiento diga, mire usted, tiene que hacer tantas BIS y tantas viviendas libres, o me presenta la petición de licencias de todas, o no tendrá las licencias primero del jamón y después del hueso. Tiene que ir todo a la vez. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero nosotros hemos tenido cierta disciplina en relación a eso. Es decir, tenemos muchísimos defectos, pero no hemos generado barrios tipo las banlieues de Francia llenas de HLMs, muy mal comunicadas por transporte público y con un montón de población en riesgo de exclusión social toda concentrada. Si uno ve dónde están las viviendas de protección oficial españolas, verá que hay en todo tipo de barrios, porque a partir de cierto momento, cuando se ajustó la legislación de ordenación del territorio, la que hace la lectura macro del territorio y de los usos del territorio a nivel nacional y regional, la legislación de urbanismo autonómica en nuestro caso, y después el planeamiento urbanístico local. En España no es posible hacer un nuevo sector de expansión de un pueblo, de una ciudad, y decir que vas a poner toda la BIS en un sitio y nada en otro. No es posible, es ilegal, no se puede hacer. Y hay una cierta disciplina al respecto. Después también hay ordenanzas de diseño y calidad para la vivienda libre y a veces, aquí hay de todo, hay comunidades autónomas que tienen ordenanzas adicionales para la vivienda de interés social, para las BIS, y no son menos exigentes. Son igual de exigentes y a veces, cosa que a mí tampoco me parece bien, a veces son hasta más exigentes. Entonces, bueno, exige un cierto nivel de cohesión institucional y de disciplina, pero después también, claro, no hay que engañar a nadie. Exige recursos, por una parte, porque el problema de las viviendas sociales no es que haya que hacer viviendas sociales. Es que si las viviendas son de nivel D, esa población necesita asistencia social también. Si son de nivel de C, pues un poco menos. Y si son de nivel B, supongo que nada o casi nada. Por lo tanto, seguramente, otra cosa inteligente es que haya varias tipologías de vivienda de interés social, que creo que la ley DUS lo ensaya. No son todas iguales,
hay varios subepígrafes. Y entonces que generes unas viviendas claramente deficitarias, es decir, que las tiene que pagar la administración para que vivan a largo plazo población con recursos bajos, pero que a determinados grupos de población que están en una situación progresivamente un poco mejor, les puedes pedir un esfuerzo mayor. Por eso les decía yo antes que nosotros estamos mezclando vivienda de alquiler social, que sería su D, vivienda de alquiler asequible, que sería su C, más o menos, y viviendas en derecho de superficie, donde el comprador, porque estas sí las vendemos la vivienda, no el suelo, el comprador compra el derecho a vivir en esa vivienda a 75 años. Y ese comprador paga más de lo que nos cuesta a nosotros producir la vivienda. Y entonces lo que generamos es un esquema de subsidios cruzados. Hay productos públicos que tienen superávit, que ayudan a financiar productos públicos que tienen pérdidas. Pero bueno, ya le digo que no soy un experto en la ley DUS, pero creo recordar de lo que leí que introducía lo de la cesión obligatoria de plusvalías para los ayuntamientos. Y esa es una herramienta poderosísima, que ya le digo yo, por todos los errores que hemos cometido en España en 70 años, que es una herramienta a vigilar. Pero claro, si constantemente a la administración pública le dan el 10% de los suelos libres de cargas, limpio de polvo y paja, de todos los desarrollos urbanísticos nuevos que haya, eso es muchísimo dinero en suelo. Y la tentación de subastar ese suelo, quedarse el dinero y gastárselo en lo que sea, es importante, y nosotros hemos cometido esos errores mucho tiempo, y por eso se desarrolló legislación que prohíbe expresamente eso y que protege esos patrimonios que hay que destinarlos forzosamente a la producción o de BIS o de equipamientos habitacionales públicos o similares. Pero ya le digo, que puedo meter la pata 350 veces. Creo que parte de los problemas tiene que ver con la debilidad de las haciendas locales. Si las ciudades, igual no la de Lima, igual no Lima, que puede ser una situación muy distinta a la habitual, pero otras ciudades tienen muchísimas dificultades de intervención, porque el problema no solo es dónde genero un grupo de BIS o dónde no, sino qué conjunto de gasto público adicional tiene que acompañar para que esas viviendas estén con buenos servicios, bien dotadas, integradas en trama urbana, bien comunicadas, con transporte público, y a la población que haya que hacerle asistencia social, hacerle asistencia social. No es un tema fácil. Ninguno de los asuntos que llevamos tocando desde que he empezado este intercambio con ustedes, ninguno es fácil. Y ninguno se resuelve inmediatamente. Y ninguno cabe en legislaturas y en mandatos políticos entre elecciones. Y requieren pactos a largo plazo. Y ahora me voy a meter donde nadie me llama. Creo que en el Perú también existe un cierto pacto entre la realidad de Lima, que es una, y otras realidades regionales que son distintas. Hay escalas muy diferentes. Seguramente Lima tiene recursos como para poder intentar poner en marcha algunas soluciones propias, y otras ciudades y regiones creo que lo tienen más complicado. Pero ya le digo, en nuestro caso también se intentó hacer siempre la vivienda de interés social en lugares muy periféricos. Y es el planeador urbanístico y es la ley quien impone que en cada caso tiene que haber un porcentaje de cada cosa. O sea, cuando les he dicho antes, 40% de vivienda protegida en cualquier reserva del suelo. Es en cualquier expediente, cualquiera. Eso es lo que quería que me explicara. O sea, yo hago un edificio, o sea, a ver, la zona más consolidada de Lima, o la zona más super plus ultra, es San Isidro, Miraflores, es lo que más se conoce, ¿no? Yo ahí, si yo hago un edificio sigo un humorista del barrio, que tiene un especial de comedia que se llama Demasiado Pituco. Entonces, porque esos distritos no quieren vivir de interés social. Es más, ha habido todo un tema, han parado licencias, han parado obras, hay obras paralizadas. En este momento hay todo un problema en las municipalidades. Pero una pregunta para no alargarla. Si yo hago un edificio, porque así no está el reglamento que ha salido publicado, si yo hago un edificio en pleno corazón de Miraflores, hoy, yo inmobiliario, compro un terreno, la ley DUS me dice que la vivienda te tiene que dar en todos sitios, no se puede negar. Eso lo dice como ley. Si esto fuera en España, y no sé cuál será el barrio más o uno de los barrios más pitucos de España, acá le decimos pitucos los que son de gente económica, si yo hago un edificio nuevo... Fresitas para el resto. Fresitas, yo hago un edificio nuevo en un barrio fresitas, yo como inmobiliario compro, o bueno, supongamos que yo soy la que me encargo de hacer la vivienda intersocial. Tengo de todas maneras que hacer BIS
O sea, estoy obligada, o sea, no es que exista un proyecto bis y que ese proyecto bis se coja de los beneficios, sino que todo proyecto de vivienda tiene que tener un componente bis. En suelo urbanizable o urbano no consolidado, sí. En suelo urbano consolidado, no. Es decir, el ejemplo que usted me está poniendo ahora mismo, no, porque compras suelo para un solo edificio. Esa es una operación edificatoria, es decir, esa es una zona consolidada en la que ya hay viales, sistemas generales, sistemas locales, es decir, es una zona consolidada de la ciudad. Por eso nosotros hemos desarrollado una técnica para generar vivienda de interés social también en suelo urbano consolidado. Pero si se van a construir varios edificios y lo que se va a generar es una nueva porción de un barrio, sí, en todos los casos. Pero es que fíjense, no es que el promotor pueda hacerlo o no hacerlo, es que el suelo está marcado para eso. Claro. Cuando se delimita urbanísticamente, hay una serie de parcelas y además el sistema nuestro es, por ejemplo, tú entras a una junta de propietarios con un 15% del suelo originario. Vas a salir de esa junta con el 15% de los derechos edificatorios. Y si en ese ámbito hay que hacer vivienda de mercado y vivienda de interés social, si no dices nada, te vas a quedar con el 15% del suelo para la vivienda de interés social. Si quieres evitar quedarte con el suelo para vivienda de interés social, lo tendrás que permutar con otros. Y entonces, como la vivienda de interés social, el suelo tiene un valor menor, porque lo que se hace encima tiene un precio tasado, y tú permutas metros cuadrados de vivienda libre con metros cuadrados de vivienda de interés social, el que se quiera quedar con la vivienda de interés social se quedará con muchos metros a poco precio. Y el que se quiera quedar con vivienda libre se quedará con pocos metros a precio alto. Pero todo el mundo entra al reparto, un privado cualquiera, si entra a la Junta de Compensación con el 15% del suelo, saldrá con el 15% de los derechos edificatorios. Y si no hace nada, se llevará una parte en vivienda libre y una parte en vivienda protegida. Lo que habitualmente ocurre es que las administraciones públicas queremos todo el suelo de vivienda de interés social y lo permutamos con privados. Pero en nuestro sistema, los privados producen vivienda de interés social. Por cierto, el nombre asusta mucho. Vivienda de interés social, vivienda de protección oficial. En la ciudad de Barcelona se puede vender a 2.666 euros el metro cuadrado. El metro cuadrado, el precio medio del metro cuadrado en Barcelona son 5.000 euros. Y en un barrio pituco serían 7, 8 o 9.000 euros el metro cuadrado. La vivienda protegida, por supuesto que es una vivienda más barata, pero no es una vivienda a pérdidas. Y quien compre una vivienda protegida en Barcelona tiene que pagar 150 o 160.000 euros. Es decir, si es vivienda de interés social en propiedad, es para su grupo B, no es para CES ni para DES. Otra cosa es que la administración nos la quedemos y la alquilemos. En ese caso sí, en ese caso es para BES. Para CES y para DES. Por eso digo que si el municipio de Lima tuviese muchos recursos económicos disponibles para ello, pues igual tampoco tenía tal problema. Lo más inteligente es repartir lo más posible las poblaciones de diferentes niveles socioeconómicos y no hacer guetos. Eso lo sabemos todos, todos. Entonces, si lo sabemos, desde el diseño del suelo hay que intentar implantarlo. Otra cosa es que es políticamente muy complicado, porque supongo que en Miraflores pues puede haber una revolución. No hay suelo, claro, ya no, el suelo ya es zonas consolidadas, ¿no? Y no existe un... Bueno, no y si hubiese suelo porque hubiese algún derribo y de repente quedase algún problema. Yo les he perdido. ¿Y nos escucha, profesor? Sí, pero no hay video. Se ha quedado detenido. Bueno. ¿Sí nos escucha, profesor? Ahora les he recuperado. Ok. ¿Alguien más que quiere preguntar algo al profesor Burón? Yo una pregunta, rapidita, no me mates. ¿Cuál es la densidad en Barcelona? No la sé. ¿Ves? La respuesta es rapidita. No la sé. Sí, tenemos densidades máximas. Yo no soy arquitecto, he estudiado Derecho y Economía. Tenemos densidades máximas, pero como el planeamiento tiene diferentes etapas históricas, sí sé que las densidades son diferentes y que uno de los debates entre urbanistas es que algunos de los últimos barrios tienen densidades excesivamente bajas. Y también hay un debate en Barcelona, lo que pasa que no se dice tan abiertamente como en Lima, sobre el density bonus. O sea, si usted me hace más vivienda de interés social,
yo le permito más metros cuadrados de techo. El debate que hay es que los espacios de oportunidad que tiene la ciudad se metan más intensivamente vivienda de interés social, pero que es lo mismo, es el density bonus de toda la vida de Dios. Pero es los tejidos más consolidados de la ciudad, no sé darle el guarismo, pero tienen densidades muy altas porque el ensanche de Barcelona es un tejido bastante denso. Y los barrios más modestos de la ciudad todos lo son todavía más. Con lo cual supongo que tenemos densidades relativamente altas. No sé si en comparación con Lima, pero sí en comparación con la mayor parte de las ciudades de América Latina. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su intervención. Al final sí lo logramos, ¿sí? Ha sido un placer, les agradezco mucho, ¿no? Sabiendo también su situación que está como en mudanza, pero al final pues sí se logró, ¿sí? Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo con nosotros y por haber compartido pues este aspecto, ¿no? de la vivienda colectiva con digamos, la experiencia, ¿no? que ustedes han desarrollado, ¿no? En el Ayuntamiento de Barcelona, en el área metropolitana. Creo que va a ser muy útil volver a reescuchar, volver a escuchar esta plática, porque nos ha dado muchos puntos de reflexión. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Que vaya bien el Un resto. abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Nosotros nos vemos la semana que viene. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Hasta luego, gracias. Ahí.